la interpretación correcta de las Escrituras. ¿Qué dice la interpretación correcta de las Escrituras? Y para esto, hermanos, vamos a basar nuestro estudio en una lectura bíblica que voy a invitar a la iglesia a que me ayuden a leer el pasaje bíblico en el libro de Hechos, capítulo 17, de los versículos 16 al 34. Le voy a pedir a las hermanas, si tienen a bien, leer los primeros 5 versículos y después los varones los siguientes 5 versículos. Y terminan unidos. ¿Sí? La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Si me ayudan las damas, por favor, los primeros 5 versículos. Muy bien, los varones, por favor. Juntos, terminamos. Sí. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por este momento que nos permites estar en tu casa de oración, escudriñando tu palabra. Te suplicamos que la compañía de tu Santo Espíritu sea en este lugar, con todas las familias aquí representadas, y nos permita, Señor, conocerte un poco más. Te suplicamos, Señor, que seas con nosotros, que seas en mi lengua, Padre Santo, y que podamos expresar solamente bendición e instrucción tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, acabamos de leer un texto que habla acerca de lo que el mundo dentro de la iglesia está viviendo. Y bueno, aquí podemos encontrar dos cosas interesantes de las cuales vamos a aprender. Nuestro texto clave dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Y bueno, nosotros hemos escuchado en la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros cosas grandes y maravillosas cada día. Y seguramente ese es uno de los motivos por los cuales nos acercamos a la casa de Dios. Pero los atenienses tenían también una gran necesidad de escuchar cosas nuevas. Pero ¿con qué propósito escuchar cosas nuevas? Cuando Pablo llegó a Atenas, se encontró con una ciudad entregada a la idolatría, llena de grandes filósofos, y discutió con ellos acerca de un Dios que ellos no conocían. La ciudad, nos dice la palabra, que estaba entregada a la idolatría. ¿Qué podemos saber nosotros de la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Hermana Marta. La adoración a algo. Hermano Camarena. Es un ser religioso por naturaleza, y a todo lo que le asusta, a lo que le tiene miedo, aquello que le causa cierto temor, le da ciertas características sobrenaturales. Llámese el rayo, al sol, a la luna, etcétera. Entonces centra su atención en ellas, les da poderes, ¿verdad?, sobrenaturales, y empieza a adorarlos o a pedirles cosas que le ayuden. Eso es lo que llamo idolatría. Empieza a darle a ciertas cosas, a ciertos seres, poderes sobrenaturales por el mismo temor o la ignorancia, y entonces se convierte en un idólatra de todas esas cosas. Muy bien. Y a lo mejor, hermanos, esa idolatría para el mundo no era malo. Simplemente era una respuesta, como dice bien el hermano, a sus inquietudes, a sus temores. Pero cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, nos damos cuenta de lo que puede llegar a ser la idolatría de una forma negativa. Acercarnos a cosas de las cuales nosotros no creemos y el mundo sí. Bueno, el pueblo ateniense estaba muy interesado en decir y oír siempre algo nuevo, sin importar fuese idolatría o no. Ellos estaban ávidos de conocer cada día más y más, algo novedoso que llenara sus mentes abiertas a lo que fuera, que les permitiera aprender cada día más. Algunos de ellos, en la lectura que acabamos de realizar en Hechos, algunos de ellos le creyeron a Pablo, y entre ellos se encontró Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Pero el resto o la mayoría se burlaban del mensaje del apóstol Pablo. Y hermanos, esta es la realidad que vivimos hoy en día, y es aquí donde se dan los problemas morales,
éticos, sociales y políticos, que provocan una gran confusión al mundo entero. ¿Qué hacemos o qué tratamos como sociedad de hacer con todos estos problemas? Buscamos una respuesta. Un problema moral, tenemos una respuesta inmediata. Un problema social, tenemos respuesta inmediata. Problemas éticos, políticos, tenemos respuestas. Y a lo mejor no es la respuesta más adecuada. Y seguramente es así, la no más adecuada. Hay quienes se atreven a dar una explicación a partir de las Escrituras. Y quieren explicar cada problema basados en las Escrituras. Y la mayoría de las ocasiones escuchamos falsas interpretaciones de las Escrituras. Queremos justificar todo a través de las Escrituras y lo único que estamos escuchando son falsas expectativas. Y lo más grave es que hay personas con la necesidad de una respuesta. Hay mucha gente que tiene una necesidad de alivio ante lo desconocido. Hay mucha gente que tiene el temor ante las situaciones naturales. ¿Por qué? Porque todavía no conocen a nuestro Dios, al Creador del universo. Aquel que tiene el poder, aquel que tiene todo en sus manos, en su ser, para tranquilizar el medio ambiente, para tranquilizar el mar, para tranquilizar los vientos. Y la gente está ávida de una respuesta. Y esta es la ocasión donde se manifiestan estas personas para una respuesta mal dirigida. Una respuesta que no es basada en las Escrituras. Y estas personas que no han sido instruidas de manera correcta en la palabra de Dios, son arrastradas por falsos maestros que apartan sus oídos de la verdad y se vuelven simplemente a fábulas, a cuentos, a leyendas, y es muy fácil arrastrar a una gente que no conoce de nuestro Dios. Y es muy fácil, hermanos, de arrastrar a las masas con una lengua hábil y poderosa, llena de historias, de fábulas, y es muy fácil engañar a la gente, sobre todo aquellos que no están preparados. Esto está pasando en Atenas, pero no es algo, hermanos, de lo cual nosotros debemos, pues pasó en Atenas, ya se acabó. No, en nuestra ciudad, hoy actualmente, en nuestro país, en las naciones del mundo, está pasando esto ahora mismo. Y este momento de ignorancia, este momento de dudas, de inquietudes, es el momento que aprovechan aquellos que dejan a un lado la verdad del Evangelio y fabrican sus propias interpretaciones de manera caprichosa y engañosa. Y para esto, hermanos, debemos prepararnos. Debemos tener nuestra lectura bíblica, asistir al templo, escuchar los mensajes que tiene Dios preparados a través de su siervo, tener reuniones en donde podamos intercambiar formas de pensamiento, formas de entender la palabra de Dios, porque en ocasiones vamos caminando con un mensaje que el pastor no quiso decir y que nosotros en nuestra forma de escuchar o en nuestra forma de percibir las cosas, en nuestra formación académica o si tuvimos o no tuvimos formación, llevamos un mensaje que no es el que Dios está sugiriendo o está mandando a su iglesia. El asunto principal para evitar todas estas situaciones, hermanos, es cómo interpretamos las Escrituras. Les pregunto, ¿las Escrituras se interpretan? ¿Sí? Toda lectura, sea el periódico, sea un libro secular, sean las Escrituras, todo hay una interpretación. Hay un mensaje, sí, hay una expresión, sí, del escritor, tiene un propósito, sí. Lo importante es cómo
es que asumimos ese mensaje que nos está llegando. Si nuestra interpretación de la palabra de Dios es la adecuada, tengan la seguridad que estaremos en resguardo y sin peligro, siempre y cuando tengamos una interpretación adecuada. Si nuestro método de interpretación de la palabra es inadecuado, corremos el riesgo de ser engañados y nos deslizaremos poco a poco hacia un espíritu ateniense, como el que acabamos de leer, queriendo escuchar, queriendo hablar de cosas que no nos edifican y que nos llevan a una situación engañosa. Para nosotros, nuestro manual hoy nos está aconsejando 3 métodos de estudio de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Métodos de interpretación más comunes, tenemos el método literalista. Método literalista. El literalismo descansa sobre el principio de que un texto ha de entenderse siempre en sentido literal. Espero que me esté comunicando con ustedes y me puedan decir qué entendemos por un sentido literal. Tiene que ser la interpretación fiel, propia y exacta de lo que estamos leyendo. ¿Qué entendemos, hermano Roberto, por favor? Es algo que se cumple al pie de la letra. Muy Es bien. algo que, como si usted me dijera, yo quiero que pinte las bancas y me pongo a hacerlo, pues lo estoy interpretando que me mandó a pintar. Hay una instrucción. Muy bien, hermano, gracias. Otra idea de que sea algo literal, exacto. Hermano Arnoldo, por favor. Que tiene un significado objetivo, por ejemplo, cuando dice que Dios hizo el mundo en 7 días, si lo interpretamos de manera literal es 7 días literales de acuerdo al contexto que hoy vivimos. Y ahí es donde entra la... Amén. la Muy bien, disyuntiva. el literalismo. Muy bien. Oye, exacto lo que nos estaban diciendo nuestros hermanos. Muy bien. Bueno, quiero decirles que hay un momento en que el literalismo se rompe. No todo es literal. ¿En qué momento llega de ser literal? Deja de ser literal. A menos que sea esta expresión razonablemente inadmisible. Inadmisible. Hermano Francisco García, ahí viene el micrófono para que todos nos escuchen, hermano. En esto que menciona, hay un ejemplo en donde Jesús dice, si tu mano o tu brazo te hacen caer, córtalo. Y no es lo que Jesús quería decir literalmente, porque pues eso sería inadmisible. Muy bien, hermano. Muy bien, muy bonito ejemplo. O sea que ya estaría sin brazos, sin piernas, sin tronco, ¿verdad? Degollado, ¿sí? Es algo literal, pero razonablemente inadmisible. Bueno, esto también sucede en el caso de las metáforas o las comparaciones. ¿Qué es una metáfora? Las damas son muy dadas a hablar en metáforas. O exageraciones, no. A ver, hermana Nidia. ¿Sí? ¿No? Bueno, se me viene a la mente el Cantar de los Cantares, donde A ver. se habla de mucha metáfora. Por ejemplo, Ay, pues no se me viene una, no sé, bueno, ponme como un sello sobre tu corazón, como un ¿Cómo? tatuaje ¿Cómo? sobre tu, ¿cómo? Ponme como un sello sobre tu corazón, como un tatuaje sobre tu... se me fue. muy bien, hermana, muy bien. ¿Qué es una metáfora? A ver, Luis, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Usted mencionó otra palabra, dijo metáforas y comparaciones. Ajá. Y bueno, la metáfora es una comparación con una figura, vamos a decirla imaginaria, como por ejemplo el Salmo 133,
que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, es como el buen óleo que desciende sobre las barbas de Aarón, como el rocío de Hermón. O sea, pone la comparación de algo, quizás vamos a decir, bonito para describir. Muy bien, Luis, subráyame para que todos podamos entender dónde está la metáfora en ese salmo. Está muy bien. Son las últimas dos líneas que dijiste. Es como, a ver, déjame porque, como el rocío de Hermón. Ahí está la metáfora. ¿Qué más? Como el buen óleo que desciende. Como el buen óleo. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero decirles que me permití buscar qué es la metáfora y como dijo bien nuestro hermano Luis, la metáfora es una figura teórica que establece una relación semejante entre dos términos, uno real y otro imaginario, con el cual exista algún tipo de parecido o semejanza. Y ahorita yo les decía que las hermanas es muy común que hablen en metáfora. Yo creo que todos hemos escuchado la expresión en el hogar, este niño, esta niña, habla hasta por los codos. ¿Cómo es eso? ¿Realmente un niño habla por los codos? Una niña? Oye, pero ¿cómo habla, verdad? Otro ejemplo de metáfora, ¿cuál sería? Yo les digo uno y ustedes hacen la conversión a metáfora. Yo les digo una frase. La noche empieza. Conviértanla en metáfora. Cuando el día se acaba, no. Cuando la oscuridad llega, cae la noche. La noche está en pañales. ¿No? ¿Sí? Oye, ¿el tiempo es oro? ¿Realmente el tiempo es oro? A ver, deme 2 horas de su tiempo y quiero convertirlo en oro. Hermanos, ¿alguna vez te sucedió que cuando viste a tu pareja hoy, le dijiste, oye, nada más te miro y siento rinocerontes en el estómago? No, mariposas dicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las damas? Mariposas. Tu voz es música, melodías a mis oídos. Qué bonitas metáforas. Hermano Francisco. Silence is golden. El silencio es oro también. El silencio es oro. Oye, ¿cuántos estamos deseosos de silencio en ocasiones, verdad? Y no es nada personal. Nada más se rieron las damas. Muy bien. Hermanos, nos damos cuenta que en ocasiones cuando nos expresamos, escuchamos una metáfora y nos vamos al lado literal y escuchamos que el mensaje del hermano, de la hermana, es algo grotesco para mí. Y no podemos entender esa forma de expresión. Y es muy importante, hermanos, porque cuando menos piense mi forma de expresión, les va a ofender, aunque no sea mi intención. Y sobre todo, si tenemos un sentimiento que venimos arrastrando. Y es muy común vivirlo en la familia. Yo no sé si te has dado cuenta, pero de repente los jóvenes tienen cierto celo, cierto rencor contra los hermanos. Y ya pasaron los años de niñez, ya pasó esa etapa de juventud, de adolescencia. Son adultos y todavía se acuerdan de 1936. ¿Te acuerdas que te hablé, te quise saludar y me diste la espalda? Qué difícil, hermanos. Qué difícil dejar esa huella que marcó nuestra infancia. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido la palabra de Dios.
No hemos entendido en qué forma nos está expresando que debemos perdonar. Y nuestras oraciones las hacemos de manera equivocada. Señor, te pido perdón, o pedimos perdón, ¿verdad?, por aquella persona que ofendí. Pero hazla que cambie, no me cambies a mí, que cambie ella para que ya no la vuelva a ofender. Dale la capacidad de razonar y que entienda que yo soy el bueno. Qué difícil cuando malinterpretamos las Escrituras y las hacemos para nuestro beneficio. Los literalistas consideran sagrada la letra. Su afición al letrismo les priva de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, hermanos? ¿Perdón? Distinguir lo bueno de lo malo. Muy bien. Y qué difícil es llevar a cabo esto. Les priva del discernimiento para distinguir lo esencial de lo incidental, lo que a menudo les conduce a resultados realmente chuscos. Y a veces una separación de las masas por una mala interpretación, por un mal discernimiento, un mal escuchar, porque prevalecen mis sentimientos de rencor de hace años y hoy vengo distorsionando toda la historia en mi vida. Bueno, en ocasiones, hermanos, el método literalista del que estamos hablando lo ponemos al análisis bíblico y pues nos lleva por rumbos equivocados. Pero cuando hacemos un buen estudio, aún sea así literalista, y vea yo las metáforas, las figuras de lo que me está hablando el Señor, y hago un comparativo con mis autoridades, con mi pastor, dialogo con los ancianos, dialogo con diáconos, me atrevo a acercarme a las damas de la iglesia e intercambiamos información. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Crecimiento de la iglesia, no mío. Voy incluido ahí, pero hay un crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que necesitamos buscar, que tus diferencias y mis diferencias nos fortalezcan para crecer como iglesia. Y no estar como una iglesia estrella, apuntando todos y cada uno de nosotros a puntos cardinales diferentes. Yo voy al norte, tú vas al sur. Oye, pero somos la misma iglesia. No me importa, yo soy de oriente, tú eres poniente. Y dijo bíblicamente, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pues yo no sé, pero este grupo habla muy bien. Y somos una iglesia dividida que nos reunimos todos y cada los días del año. No es el caso, pero el manual nos está llevando a que analicemos esta posible situación de un método literalista. El segundo método, no estoy diciendo que sea malo, sino que hay que saberlo interpretar. Segundo método, hermanos, alegórico. ¿Qué es un método alegórico? A mí me suena como que alegar. Alegórico. ¿Alguien? ¿Hermano Luis? Muy bien, se hizo la tarea el hermano Luis, va a necesitar estrellita. Es que me acuerdo que alguna vez en Orizaba, un pastor dio un estudio de eso, de las figuras literarias, y pues en la Biblia hay un montón, y una es la alegoría, que es una figura literaria en donde se compara algo animal, humano, para dar a entender algo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice la mano de Dios, muchas veces no quiere decir que literalmente la mano de Dios es la que, pero es una figura. Entonces el método alegórico pues tiene que ver con las figuras literarias. Yo quiero pensar que hace énfasis en la alegoría. Así es Luis. Tienes estrellita.
Hay que traerlas ya, hay que decirle al maestro, al coordinador, al ministro de Educación que nos traiga estrellitas. Una paleta. El método alegórico, hermanos, este método se distingue de los otros en una ausencia casi total de preocupación respecto a lo que el autor sagrado deseó comunicar y por la libertad con que se abren las puertas al subjetivismo del intérprete. La alegoría, lo que importa en el fondo, cuando mal hacemos este análisis, no es lo que el autor quiso expresar, sino que lo que el intérprete quiere decir. Y ahí estamos equivocados. Dios tiene una propuesta a través de su palabra de forma alegórica, pero cuando lo leemos, percibimos un mensaje que muchas veces es tomado por mi forma de pensar, por mi forma de actuar, por mi experiencia, por lo que yo quiero llevar a cabo. Bueno, ¿qué es una alegoría? Podemos nosotros expresar que es la producción que pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen. Alegoría. Hermano Raimundo. Permítame, ahí va el micrófono. Gracias. Gracias. También se le conoce como el método alejandrino, porque se usaba mucho en la interpretación bíblica, algunos padres de la iglesia, esta interpretación alegórica. Si me permite poner un ejemplo, hace años escuché una predicación que era sobre el arca de Noé. El hecho bíblico literal se narra en Génesis, donde el hecho es de tantos días estuvo Noé en el arca, eso es lo literal. La alegoría va completamente al otro extremo. Este predicador lo que empezó a hacer es, el arca le empezó a hallar un significado, que en cierto sentido lo tiene, Jesús, ¿no? Pero llega a un abuso donde cada parte del arca tenía un significado. Voy a decir, el ave que salió, que mandó a ver si la ramita de olivo, a ver si que tenía la ramita de olivo, decía esta persona. Bueno, nosotros somos ese ave que sale, eso es alegoría, nosotros somos esa ave que sale y regresa del evangelio y presenta el evangelio. Y esa ramita y allá un significado, y la puerta tiene un significado. La alegoría no se conforma con el significado literal, sino que trae, como dice su explicación, trae un mar de subjetivismo. ¿Por qué? Porque cada quien decide qué significado darle a determinada cosa, y eso sería completamente interminable. Yo tendría mi versión, el hermano Daniel tendría su versión, usted tendría su versión, y todos tendríamos una versión distinta de la palabra de Dios. Entonces, eso ocurre demasiadas veces, a veces en predicaciones, donde no se conforma con lo que dice el texto, que evidentemente tiene un trasfondo, pero lo lleva al extremo. Eso es alegoría. Muy bien. Y lo principal de una alegoría es que olvidan el objetivo principal del autor. Hermano Francisco García, por favor. Olvidamos lo que realmente el Señor quiere decir a través de su palabra. Hermano. Sí, hermanos. Quiero comentarles que una vez, cuando iba al seminario, en una clase de homilética, el maestro nos puso a estudiar el pasaje donde el rey David ya era viejo y le pusieron a una doncella para que lo calentara, y dice dice la palabra de Dios que el rey no la conoció, y nos pusieron a interpretar ese pasaje. Y la intención del maestro era de que, ¿qué interpretación se le puede dar ahí, verdad? No encontramos ninguna respuesta, y el objetivo de esto era de que no a toda la palabra de Dios se le puede dar una correcta interpretación. Tenemos que analizar el tiempo en que Dios le habló al profeta,
a qué pueblo le habló, en qué tiempo. Son muchas las cosas que tenemos que analizar para poder dar una correcta interpretación a la palabra de Dios. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muy bien, voy a pedir a una hermana valiente que nos quiera hablar acerca y nos dé ejemplos de alegoría. Una hermana que quiera tomar el micrófono. Valiente. La hermana Abigail. Y le voy a pedir, hermana Abigail, si por favor el ejemplo de alegoría nos puedes leer el Salmo número 80, del versículo 8 al 10. Salmo 80, versículo 8 al 10. Realmente hasta el versículo 16, este salmo nos está hablando de alegorías. Hermana, 80, Salmo 80, versículo 8 al 10. Versículo 8 al 10. Sí, Salmo 80. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. ¿Podemos ver aquí la alegoría, hermanos? ¿Sí? Dice, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y sigue hasta el versículo 16. ¿De quién está hablando? A ver, ¿me permites el micrófono ahí atrás, por favor? Para que todos podamos escuchar. Gracias, Abby. Muy amable. La vid era el pueblo de Israel. Muy bien. Y dice, hiciste venir a Israel de Egipto. Echaste las naciones. ¿Qué hizo el Señor con las naciones? Las retiró y dejó el camino libre para Israel. Y lo plantaste. Limpiaste sitio delante de él e hiciste arraigar sus raíces. Bueno, todo este pasaje, hermano, nos está hablando alegóricamente. Muy bien. Como consecuencia, perdón, ¿sí? Hermano Benjamín. Si continuamos con la alegoría acerca del pueblo escogido, que el Señor, pues, este pueblo no hizo nada, sino el Señor ya lo tenía delante de la fundación del mundo. Pero este pueblo, así como nosotros estamos también, somos duros de cerviz. Acuérdense que cuando les dio la tierra a cada tribu, les ordenó que a todos los eliminaran y no lo hizo. Hasta en la actualidad Israel tiene problemas, están los árabes con los terroristas, lo que hicieron, ¿verdad? Y vuelvo a repetir porque somos duros de cerviz. Así es, hermano. Muchas gracias por el comentario. Bueno, hermanos, a través de una lectura alegórica podemos tener como consecuencia el producto de la interpretación, que este producto de interpretación puede variar adaptándola según convenga a las formas cambiantes del pensamiento de cada época. Debemos ver lo que nos decía ahorita el hermano Francisco, cuál es el motivo del autor, cuál es la razón, a quién le escribió, qué época se escribió esto, ¿sí? Para poder tener una interpretación adecuada. Muy bien, el tercer y último método, vuelvo a repetir, este método alegórico no quiere decir que esté mal, sino que tenemos que tener el fundamento de poder llegar con los instrumentos necesarios y adecuados para tener una adecuada interpretación. Gracias, hermano. Por último, hermanos, método gramático histórico. El método gramático histórico es el primero en los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. Qué bien se escucha uno con estas palabras, ¿verdad? Esta pregunta se la vamos a dejar al pastor. No hay más. Hermanos,
Esta acción tiene como objetivo, la exégesis, hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple a la luz del texto histórico en que fueron escritos. Y qué interesante, hermanos, poder llegar todos nosotros a este nivel de poder hacer exégesis bíblica. Pero eso nos lleva a ¿cuántos años de estudio, hermano? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Verdad? Y hay que invertirle 80 años para estudiar. Sí. Entonces, hermanos, para poder llegar a este método gramático histórico, realmente requerimos de ciertas herramientas. Para empezar, un diccionario bíblico o teológico. Tener una traducción de lo que es el griego y el hebreo para poder ir palabra por palabra, para poder hacer realmente una interpretación adecuada. Ya sería como los pastores tienen durante la semana de tener que hacer sus estudios para poder venir aquí y expresar lo que Dios quiere que conozcamos a través de sus siervos, pues realmente requiere de un estudio muy, muy arduo. El estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, esto es, palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el examen de su fondo histórico. Este método es el que mejor se adapta al sentido de las Escrituras, además de ser el método oficial de nuestra denominación. Y es algo, hermanos, que debemos nosotros entender, que el mejor método de estudio de nuestra Biblia es el método gramático histórico. Poder entender lo que ha sucedido a través del tiempo, poder entender la razón que tuvo Dios para dejar este legado a través de sus escritores y que en nuestros tiempos cómo lo podemos interpretar y que sea de bendición a nuestra época. Porque en toda la palabra se extiende una bendición para el pueblo de Dios. Pero necesitamos, hermanos, tener esas características de estudio. Hermanos, con esto realmente estamos terminando esta lección número 10, cómo interpretar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice, es la pregunta, la interpretación correcta de las Escrituras? ¿Qué dice? Única y exclusivamente la verdad, el propósito y la razón de Dios de haber creado este universo. ¿Preguntas, hermanos? No hay nada fuera del propósito de Dios que nosotros podamos escuchar. Hermano Camarena. Desvirtuar la palabra de Dios es desvirtuar a Dios mismo. Así es. Y hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, hermanos, reconocer que en lo poco o mucho que Dios nos ha dado bendición, que es bastante, todos tenemos un principio y todos podemos salir y predicar. Todos podemos salir y dar un mensaje de bendición a aquel que está en necesidad. Aquel que está preocupado por lo que desde el 2000 se iba a acabar el mundo, ¿verdad? No sé si escucharon esa situación y todo el mundo estaba preocupado. ¿Qué hiciste tú con lo que conocías de Dios? Confiar en Dios, pero aquel que vino, se va a acabar el mundo, el 2000 ya, el milenio. Solo Dios lo sabe. Hermano Raimundo. Hermano, yo creo que esta clase es importantísima, es fundamental como creyentes, porque es la base de lo que creemos, de nuestra vida, etcétera. Las sectas tienen su interpretación. Sí. De hecho, un testigo de Jehová, un mormón, los que no creen en la Trinidad, los unicitarios, a veces los denominados solo Jesús, que no creen que Jesús es el Padre, ¿no? Y el Padre es Jesús, se basan precisamente
tienen una Biblia, muchos de ellos, a excepción de los testigos de Jehová, una Biblia como nosotros. Solo que ellos tienen una interpretación distinta a la nuestra. Entonces, diariamente nos vamos a encontrar con personas que creen una cosa de estas y tienen una Biblia como nosotros. El saber interpretar correctamente la Escritura nos va a dar la herramienta para que no nos desestabilicen, ¿verdad? Porque hay anécdotas, yo también, ¿verdad? En mi familia, donde, oye, una vez me encontré un solo Jesús y decían que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, y ¿qué le digo? Entonces, el nombre asusta mucho, el nombre de hermenéutica, ¿verdad? Sí. Pero el conocerla, tener una hermenéutica sana, tenerlas, por lo menos las bases de ellas, nos va a dar un fundamento sólido para defender lo que creemos y para decirle al mundo, esto es palabra del Señor, porque, bueno, es punto y aparte, pero aún ahorita se están levantando movimientos evangélicos donde afirman que Dios está haciendo grandes cosas y se ven muchos milagros. Y los milagros están en la Biblia, sí, pero los mismos milagros tienen un contexto bíblico de la predicación del evangelio, etcétera. Y muchos cristianos se están yendo con ellos porque hay muchos milagros, un ejemplo, pero no ven el contexto del milagro, ¿verdad? En la palabra del Señor. Entonces, esta clase es fundamental y ojalá algún día, no muy lejano, sigamos llevando esta clase de interpretación, porque como iglesia creo que es algo indispensable, hermanos. Hermano ministro de Educación, ahí le encargamos un tallercito. Discúlpeme la petición. Hermana Nadia y hermano Camarena. Lo mío es rápido, complementando a lo que dice Raimundo, un texto sin contexto es pretexto. Así es, muy bien. Ahí está, hermano. Sí, también dicen, no hay que sacar el texto de su contexto como pretexto, ¿verdad? Sí, definitivamente lo que dice el hermano Raimundo es muy cierto. A estas alturas, nosotros como estudiosos de la Biblia no debemos tener un pretexto para no defender la verdad de la palabra de nuestro Dios. Es muy cierto, ahorita pululan en la sociedad montones de pensamientos, entre comillas, bíblicos, pero que en realidad no están basados en la Biblia. O todavía más profundamente, como dijo el hermano Francisco, no fueron analizados al contexto donde se expresó. Es decir, nosotros sabemos que Lucas, Mateo, eran de diferentes culturas, con diferente grado de estudio. Incluso la palabra de Dios se escribió primeramente en un idioma y luego en otro, y cada idioma le da su propia interpretación. A veces se pierde uno cuando encuentra una Biblia escrita con palabras del momento, ¿verdad? Queriendo hacer una comparación con el momento en que se vivió, pero muchas veces lo tergiversan porque utilizan palabras que en este momento expresan otra cosa muy distinta, otro sentido, ¿verdad? Entonces ya nada más falta que en las nuevas Biblias vengan pues chido o cañona o algo así, palabras que se están usando ahorita y que piensan que es como se hablaba en aquel tiempo. Entonces sí, debemos, ahorita en este momento, a esta altura, a este nivel en que estamos, nosotros debemos ser estudiosos fieles de la palabra de Dios para establecer bien su interpretación de acuerdo a su contexto. Llámese quién la escribió, dónde la escribió, en qué tiempo, en qué cultura privaba en ese momento, ¿verdad? Hacia quiénes fue dirigido, ¿por qué se dijo eso? Si no, estaremos confundidos, como aquel que dice que el homosexualismo tiene su base en el amor que Jonatán le profesaba a David. Entonces no es correcto eso. Muy bien, hermano. Muy bien, ¿algún otro comentario? Si no hay más comentarios, le voy a pedir a nuestra hermana Elvia si tiene a bien hacer una oración de despedida para que el estudio de esta tarde caiga en tierra fértil, hermana.
En esta hora, Señor, estamos ante ti para pedirte, Señor, que esta clase que hoy hemos tenido, Señor, no caiga en una tierra en la cual no va a florecer. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros entendamos, Señor, y esta semilla que hoy nos han dado, Señor, la podamos fertilizar, Señor, para que en nuestras vidas sea de bendición. Permite, Señor, que sea una palabra, Señor, en la cual nosotros hemos de entender cada vez más tu palabra, Señor, que cada día, Señor, podamos aprender más de ti y entender, Señor, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.